hablaré sobre el proceso de la respiración celular que ocurre en la mitocondria. Este se puede dividir en dos formas, la forma aeróbica y la forma anaeróbica, dependiendo de si requiere oxígeno o no. De la forma aeróbica se divide en tres procesos principales, que son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La respiración celular es el proceso fundamental por el que todos los seres vivos pasan, ya que es la manera en la que las células obtienen energía necesaria para realizar sus funciones vitales. La respiración aeróbica, por otro lado, es la que se lleva a cabo cuando hay oxígeno disponible. Es mucho más eficiente porque produce una cantidad mayor de energía a partir de la glucosa. Esta se divide en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La glucólisis es el primer proceso por el cual la respiración celular pasa y ocurre en el citoplasma de la célula. Este proceso eh, ocupa una molécula de glucosa, la cual se descompone en dos de ácido pirúvico o también conocido como piruvato. Durante este proceso se produce una pequeña cantidad de ATP y NADH que luego se utilizará en pasos posteriores. En la glucólisis tenemos como primer paso la fosforilización de la glucosa, la cual ocurre por la enzima hexoquinasa y se transforma en una glucosa 6-fosfato. Luego tenemos como segundo paso la isomerización, la cual es por la enzima fosfoglucosa isomerasa, transformando la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Luego se fosforiliza por segunda vez y lo que la transforma en fructosa 1,6-bifosfato por la enzima fosfofructoquinasa 1. Luego, esta se divide en dos moléculas, que es el glicerato 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, entonces se divide en dos moléculas. Estas se isomerizan y se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Luego pasa por una formación de ATP que se fosforiliza a nivel sustrato, lo que queda un fosfoglicerato. Luego el fosfoglicerato por la enzima mutasa se transforma en 2-fosfoglicerato. Luego este se deshidrata y por la enzima enolasa se transforma en fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato eh, interactúa con la enzima piruvato quinasa, lo cual genera el piruvato y un ATP. Luego es para ingresar a la cadena al ciclo de Krebs, necesita pasar por la descarboxilación oxidativa para ser transformado en acetil-CoA. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas que suceden en la respiración celular. El- Es denominado también como ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo del ácido cítrico. Como podemos observar, esa es la fórmula de la respiración celular, en donde se suma glucosa más 6 moléculas de oxígeno, que da igual a 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua y ATP. Este ciclo se encuentra relacionado con el catabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos, metabolismo de los aminoácidos. Las enzimas que participan se encuentran principalmente en la matriz mitocondrial. Por ejemplo, a la conitasa, el citrato sintasa, el isocitrato deshidrogenasa, entre otros. Aquí ocurren 8 etapas. Este ciclo comienza cuando se produce la formación del acetil-CoA, que es producto de la deshidrogenación y descarboxilación del piruvato, que es obtenido de la glucólisis.
El acetilo es conducido al ciclo de Krebs por la CoA, en donde se da el oxaloacetato 4 carbono por la acción de la enzima citrato sintasa, teniendo una molécula de citrato 6 carbono. En la primera reacción del citrato se deshidrata, formando cis-aconitato 6 carbono, en donde este se hidrata y forma isocitrato 6 carbono, el cual se deshidrogena por acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa, en donde el NADH acoge a los hidrógenos formando una molécula de oxalosucinato 6 carbono, en donde se descarboxila por un cofactor magnesio-manganeso y con la entrada de un hidrógeno, dando la formación de un alfa-cetoglutarato con 5 carbono, en donde este se deshidrogena y se descarboxila por la actuación de la enzima B-cetoglutarato deshidrogenasa y otras enzimas presentes en la formación del piruvato. Y esto da como da la formación del succinil CoA 4 carbono, en donde se fosforila por la enzima succinato deshidrogenasa formando GTP y saliendo el CoA hidrógeno sulfuro, en donde forma el succinato, en donde el succinato se deshidrogena y estos hidrógenos son capturados por el FADH2, formando fumarato 4 carbono. Este se hidrata por la enzima fumarato hidratasa, dando el malato, en donde el malato se deshidrogena por la enzima malato deshidrogenasa, dando como resultado el oxaloacetato 4 carbono. Y como los productos finales, tenemos tres moléculas de NADH2, dos dióxidos de carbono, un GTP y una molécula de FADH2. El adenosintrifosfato, que es sintetizado en las mitocondrias, se utiliza para los siguientes procesos celulares en el citosol. El siguiente proceso que está dentro de la respiración celular es la cadena de transporte de electrones. Esta cadena es el proceso en el conjunto de moléculas encadenadas, la cual transportan electrones bombeando protones al espacio intermembrano. En la cresta encontramos varios complejos que darían el inicio de esta cadena, que son el complejo 1, que está formado por NADH, deshidrogenasa y por 8 cruces de hierro-azufre. El complejo 2, formado por succinato deshidrogenasa asociadas con 3 hierro-azufre. El complejo 3, formado por el citocromo BS1 con un solo complejo de hierro-azufre. Y el complejo 4, que está formado por la enzima citocromo oxidasa. Como primer paso, los electrones del NADH y FADH pasan por series de reacciones redox, liberando energía en el camino. Esta energía es utilizada para bombear protones al espacio intermembrana, formando acidez o gradientes intermembrana, siendo mayor en el espacio intermembrana y menor en la matriz mitocondrial. Cada NADH proveniente de la glucólisis o el ciclo de Krebs donará 2 electrones al complejo 1, movilizando 4 desde la matriz hacia el espacio intermembrana. El complejo 2 resecciona 2 electrones del FADH sin movilizar protones. Estos dos complejos transfieren electrones al complejo Q, que sería la ubiquinona, reduciéndose a ubiquinol, en donde transfiere 3 electrones
al complejo 3, ya que esta es una molécula que se desplaza. El complejo 3 moviliza 4 electrones de la matriz al espacio mitocondrial. Los componentes serían movilizados por la enzima citocromo C. Este luego lo transporta al complejo 4, en donde se transportan electrones que poseen oxígeno, en donde el oxígeno se parte en dos dándole una parte a cada electrón, formando moléculas de H2O, que sería el agua. Siendo esto ya que es un receptor de electrones y recolector de protones para formar agua. Y para finalizar, el complejo 4 transferirá 2 electrones al complejo 5, que sería la enzima ATP sintasa. Hola, muy buenas. En el día de hoy les voy a explicar lo que son los mecanismos de transporte, los cuales son transportar moléculas hacia adentro y fuera de la membrana plasmática mediante dos tipos principales de mecanismo: mecanismo de bajo peso molecular y de elevado peso molecular. El transporte de bajo peso molecular incluye el transporte pasivo y activo, la cual la diferencia es que en el transporte pasivo no requiere de energía y en el transporte activo sí requiere de energía, como lo es la energía ATP. En el transporte pasivo encontramos lo que es la disfunción simple, la cual es las moléculas más pequeñas y liposolubles como el oxígeno y dióxido de carbono cruzan la membrana a favor de su gradiente de concentración. La osmosis es el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable hacia una zona de mayor concentración de solutos. Y la difusión facilitada es la utilización de proteínas transportadoras a canales para mover moléculas más grandes, como glucosa o iones a favor del gradiente. Ahora voy a explicar lo que es el transporte activo, la cual este requiere energía y como ejemplo tenemos la bomba sodio-potasio, la cual mueve iones de sodio y de potasio en contra de su gradiente de concentración, esencial para potencial eléctrico de las células. Y también existe otro tipo de bombas, como es la bomba de calcio, la cual transbombea iones de calcio fuera de la célula para mantener bajos niveles intracelulares. Ahora voy a explicar lo que son los transportes de elevado peso molecular, lo cual existe en la endocitosis, exocitosis y transitosis. En la endocitosis, esta quiere decir que incorpora grandes moléculas o partículas del exterior mediante la formación de las vesículas a partir de la membrana plasmática. De esta se divide en tres tipos. La fagocitosis, la cual es el proceso mediante el cual la célula devora partículas grandes como bacterias o el resto celular. Es común en las células del sistema inmunológico como la macrófagos. La pinocitosis, ingesta de líquidos y solutos disueltos en pequeñas vesículas. Y la endocitosis mediada por un receptor. Las moléculas específicas se unen a receptores en la superficie de la célula formando vesículas que las incorporen. La exocitosis permite que la célula expulse moléculas grandes como proteínas o polisacáridos mediante la función de la vesícula intracelular con la membrana plasmática. Y la transitosis es el proceso en el que toma material de un lado de la célula y lo transporta en forma de vesícula recubierta en la membrana. Esto se realiza a través de la célula para su liberación en otro lado de la célula. Biosíntesis de proteínas. Todo esto se va a llevar a cabo en los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Los ribosomas son estructuras celulares encargadas de la síntesis de proteínas en las células. Están presentes tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. Está compuesto de dos unidades que se unen al ARN mensajero, que actúa como una estación de acoplamiento para la transferencia de ARN que contiene el aminoácido. El aminoácido pasará a formar parte de la cadena peptidídica en crecimiento, que a la larga se convierte en una proteína. Se puede encontrar en dos lugares dentro de la célula, libres en el citoplasma y unidos en el retículo endoplasmático rugoso.
La biosíntesis de ribosomas es un proceso complejo que ocurre principalmente en el núcleo y en el citoplasma de las células eucariotas o en el citoplasma de las células procariotas. Implica la producción y el ensamblaje de las subunidades ribosómicas mayor y menor, que son esenciales para la síntesis de proteínas, en la cual veremos dos procesos, el proceso de transcripción y el proceso de traducción. Proceso de transcripción. El ADN se encuentra en la membrana nuclear. Tenemos como código de iniciación que es el AUG. Como podemos observar, que la enzima del ARN polimerasa detecta y localiza el promotor o caja de Tata, llamada así porque está formada por timina, adenina, timina y 3 timinas más. Este promotor es el comienzo del gen, lo que indica el ADN polimerasa que la enzima se abre al ADN como si fuera un cierre y empieza a copiar los nucleótidos tomando como un molde una de las cadenas. Como pueden ver, está formando un molde de la cadena de abajo. Si encuentra una guanina, coloca un nucleótido complementario, que sería la citosina. En este caso, si encuentra una adenina, coloca un uracilo. Recordemos que no hay timina en el ARN. Acá, para diferenciar el ADN del ARN, les pintaron de rojo la del sector del azúcar y los grupos fosfatos, porque recuerden que el azúcar del ARN es ribosa, en cambio el azúcar de ADN es desoxirribosa, y por eso se la pintaron de azul. Entonces la enzima de ARN polimerasa va polimerizando justamente uniendo nucleótidos con nucleótidos, formando el ARN mensajero, que termina siendo una copia exacta de la otra cadena. La que no es molde, la única diferencia es que en vez de timinas hay un uracilo. Si lo comparan, ven guanina con uracilo y citosina con adenina. Acá hay 3 timinas, entonces hay 3 uracilos. Entonces, cuando la enzima del ARN polimerasa termine de copiar todo el sector de terminación, este gran gen no lo copia. Simplemente ya se cierra las dos cadenas de ADN y se separa obteniendo el resultado del ARN mensajero, que saldrá del núcleo dirigiéndose al citoplasma. Como pueden observar, el ARN mensajero no puede salir de la membrana nuclear, por lo que debe pasar por un proceso de maduración. Uno de esos es el corte y empalme o splicing. El ARN mensajero tiene un cachito de información que no le sirve, que es el intrón. Aquí aparecen las enzimas de restricción que se encargan de botar al intrón y esto permite que los exones se unan. Aún así, para salir necesita de CAP, que es la llave para poder entrar a los ribosomas, y la cola poli-A, que sirve como carnada para despistar a las enzimas de ARN NASA, para proteger el ARN mensajero en camino al ribosoma para que pueda entrar y sintetizar la proteína. Proceso de traducción. El ribosoma se une al ARN mensajero y va a leer el código de esta hebra para construir una cadena de aminoácidos. En el ser humano hay 20 tipos distintos de aminoácidos que forman las proteínas. Moléculas de ARN de transferencia llevan a esos aminoácidos hacia el ribosoma. El ARN mensajero se lee de a 3 bases por vez. A medida que cada triplete o codón se lee, el ARN de transferencia entrega el aminoácido correspondiente. Este se agrega a una cadena de aminoácidos y una vez que el último aminoácido es agregado, esta cadena se pliega formando una estructura compacta que es la proteína. El proceso por el cual la información copiada en el ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas se llama traducción.